Por favor, ¿pueden avisar a los bomberos? Sale mucho humo a través de una de las ventanas de un edificio. ¿Dónde? En los antiguos juzgados de Alcoy, en la Plaza de la Guerra. ¿Puede describir el edificio? Sí, me parece que es un edificio de único con 3 plantas. ¿Hay personas en el interior? Puede ser que sí, me parece haber visto sombras a través de una de las ventanas de la planta superior. ¿Hay heridos? No lo sé. ¿Qué zona se quema? No lo sé, pero lo que veo es que en la segunda planta. No se preocupe, los bomberos ya están en camino. Gracias, venga rápido. Mediante procedimientos operativos establecidos, qué organismos están implicados en la resolución de la emergencia y transfieren a los respectivos centros de comunicaciones la información obtenida para la prestación del servicio. En estos momentos se presenta la unidad básica de seguridad, compuesta por Policía Local y Cuerpo Nacional de Policía. Por sus características de funcionamiento, habitualmente son los primeros que se personan en el lugar de la emergencia. Comprueban la existencia y gravedad de esa emergencia. Lo confirman a su central y en caso de ser necesaria una evacuación, son ellos los que la inician. Las funciones que vienen a realizar también son ordenar el tráfico y establecer rutas alternativas para facilitar el acceso de otras unidades de intervención. Laura, dime Nos tú que no la veo. confirman que efectivamente hay víctimas, hay personas atrapadas y esa información hay que pasarla al resto de unidades de intervención. Una vez confirmada la emergencia, se desplaza al lugar un vehículo de jefatura con un jefe de turno, una autobomba urbana con un jefe de dotación, un conductor y 3 bomberos, y una autoescalera automática con un conductor y un bombero. Vaya ambulancia. Nada, no, la ligera acaba de girar, no, no pienso, ¿verdad? Supuestamente ahora están tirando agua. Agua tira porque vamos. Y esperar Isa no lo cae. Menos mal que es seguro. Estamos
al salir, la primera víctima, acompañado por el cuerpo de bomberos. Al lugar ha asistido los diferentes recursos sanitarios acordados por el 112 en función del número de víctimas. Está siendo atendido por la unidad de SAMU, que está dotada por un conductor técnico en emergencias, enfermería y personal médico. También ha asistido 2 ambulancias de Cruz Roja dotadas por técnicos en emergencias y personal de enfermería. La víctima ha salido por su propio pie y está siendo atendida. Será monitorizada y tratada por el personal sanitario. Segunda víctima, que igual que la primera está siendo extraída por su propio pie. Enseguida es atendida por el personal sanitario, en este caso de la Cruz Roja. Las 2 víctimas han sido extraídas con un caput para su protección y sobre todo de la vía aérea. La víctima es monitorizada, abrigada para evitar la hipotermia, se valoran parámetros como el oxígeno y se le trata en función de los criterios sanitarios y médicos. Una vez rescatadas las personas que se encontraban en el interior, el equipo que queda dentro de bomberos va a proceder a extinguir el incendio. Hay personas atrapadas en la terraza del edificio, por lo tanto se tendrá que proceder a rescatarlas con el vehículo de altura. El tratamiento de las víctimas se hace en unos tiempos, como os he indicado anteriormente, mucho más cortos, más rápidos, pero para la mejor visualización se ha procedido a su asistencia fuera de la ambulancia. A continuación se les introduce en la ambulancia y se destina al centro sanitario más acorde a la patología. Uy, si no se ve nada, ¿para qué quieren esto? En la plaça de Churcal. Sí, pues mira, veus la tribuna que hi ha damunt, sí, a veure, el Churcal de prop. On està la màquina de Churcal, hi ha una gent de Creu Roja, bomberos. ¿Estás en la parada de autobús? Pues no el veig, no el veig. ¿Estás en la parada de autobús? No el veig. En estos momentos el bombero que se encuentra en la autoescalera va a proceder a sacar a las víctimas que se encuentran ahí, mientras un compañero que ha llegado por abajo está protegiendo a los bomberos de posibles calor del incendio y de que estén protegidos del humo que se está generando. Para posar el ventilador a funcionar ahí en la porta i arreu. Bueno, tu després ja m'ensenyes els vídeos. Ja se m'ha cansat. Jo ara vaig a fer una amiga que està allí. A lo mejor no, pero...
Ahora ya es propiedad. A la extracción de 2 víctimas de la parte alta de la terraza. Bajarán 2 rescatadores equipados para intervenir en un incendio de vivienda. Aterrizado. Se quedará uno cuidando a la segunda víctima y se subirá, nada más llegar, se subirán a la víctima a la parte del helicóptero. En el momento que esté en el helicóptero, estará siendo atendido por el personal sanitario que va a bordo. Una vez llega la primera víctima al helicóptero, bajaría otra vez de nuevo la grúa y se subiría el segundo rescatador con la segunda víctima. Una serie de parámetros que van en base a la seguridad de los intervinientes. Podréis ver que por un lateral ya hay unos bomberos en el exterior. Estarán colgados de un cable de 5 milímetros con una grúa con una capacidad de 270 metros de elevación. Bajarán equipados con protección térmica y protección respiratoria. Esto se realizaría en un edificio de gran altura y nos da capacidad para poder entrar en sitios inaccesibles con otros medios. Los rescatadores que están bajando en estos momentos pertenecen a la unidad especial del grupo de montaña del Consejo de Bomberos. Normalmente se suele trabajar en montaña, pero están preparados también para realizar trabajos de este tipo en el medio urbano. La grúa tiene una longitud máxima de 70 metros. Es algo que tenemos que tener en cuenta cuando trabajemos con un helicóptero en un medio. Como pueden ver, se está haciendo una serie de señales
alas del helicóptero podía producir un accidente catastrófico. Ahora mismo está bajando la grúa con un peso para poder meter el enganche en la terraza. Para salir de la terraza. Prepara 6.000 euros. No, ni pago. No, si no está... Pero ponte delante. ¿Qué? A ver, bueno, vale. Ah, no, ahora me pone. ¡Qué guapo! ¿Papel? ¿Y esta buena? La provincia o fuera de la provincia si han requerido nuestra presencia. Sobre todo hacemos intervenciones de rescate en montaña o en zonas hostiles, en zonas agreste, pero también intervenciones de otro tipo como pueden ser búsquedas, pueden ser evacuaciones o como puede ser cualquier apoyo que tengamos que hacer a una intervención de emergencia. Nosotros trabajamos en combinación siempre con los compañeros que acuden por tierra desde cualquier parque, en este caso sea el parque de Poceitaina o de Ibi, que son los de esta área operativa, o con cualquiera de los parques de la provincia. El helicóptero no está operativo porque de noche los helicópteros no vuelan. Siempre hay 2 rescatadores de guardia en la provincia para atender cualquier emergencia. A nivel de curiosidad, pues esta semana, por ejemplo, ayer tuvimos un rescate en la Serrella, un senderista que se desorientó en la nieve, anteayer tuvimos otro rescate y bueno, tenemos salidas bastante a menudo. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer, si os queréis hacer fotos, cualquier cosa que necesitéis, estamos a vuestra disposición. A mantenerlo y a operar la grúa. El compañero que va de rojo es el médico sanitario, según el turno, pueden tener cualquier duda que tengáis. Los compañeros que vamos con toda esta parafernalia, somos bomberos rescatadores, podemos responder a cualquier duda que tengáis. ¿Cómo te especializas para meterte en helicóptero? Primero somos bomberos, hemos aprobado una función, somos bomberos, y una vez bomberos hemos optado a una prueba interna, la artillería, para optar al grupo de especialistas. Lo que nosotros tenemos nuestro trabajo de bombero como cualquier compañero de la provincia, y luego aparte desarrollamos estas tareas como especialista. Yo hay guardias que tengo con el helicóptero y hay guardias que tengo en mi parque.
2 metros.